Rulo, querido, buen día. ¿Qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a hablar un poquito a propósito de todo esto, de cómo se está dando la recuperación de la industria y los claroscuros que deja eso, ¿no? Es como una recuperación sin modelo. Entonces, ¿Qué quiere decir una recuperación sin modelo? que depende fundamentalmente de la actitud que tienen determinados sectores empresarios y por lo tanto es una recuperación muy despareja. Muy despareja, y esto puede, desde mi punto de vista, esto puede condicionar el futuro porque ya te estructura de una manera diferente. O sea, en ese sentido, voy a decir algo duro. Podemos salir de la pandemia peor de cómo entramos. Muy bien. A ver, déjame adivinar, Rulo. Sí. Automotriz para arriba, construcción para arriba, Sí. metal mecánica para arriba, Sí, petróleo para arriba. ¿Está bien? exacto, sí. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Bien, Pero, ¿para abajo? Pero entre esos sectores también hay alguna diferencia. Porque en la industria automotriz se está metiendo la mano Esmata. Entonces le está dando un perfil de recuperación quizá mejor del que se daría si no metiera la mano Esmata. No, quizá no, seguro. Por ejemplo, con más integración de autopartes nacionales, pero por incidencia de Esmata, no por incidencia del gobierno, curiosamente. Si se mete más en la política modelo industrial el gremio que Bueno, porque el gremio tiene el proyecto histórico del 70% de integración. Exactamente, y lo volvió a reflotar y lo está poniendo. O sea, tiene un proyecto industrial para el sector de Mata de hace muchos años, muy desarrollado. Casi fue ley ese proyecto. Sí, claro. Casi fue ley ese proyecto de integración. Claro. Ahora, el dato que ayer se ventilaba en relación a esto. Ayer se ventilaron dos datos económicos. Vos vas a referirte a la industria para no spoilearte lo que vas a contar después. Te hablo del otro, que es el tema de las reservas. Viste que ayer se movió el dólar ilegal, llegó a 180 mangos, hubo movimiento en el mundo, hay preocupación cada vez que se mueve el dólar. Sabemos que es un mercadito secundario, de poco volumen, Sí, pero igual lo miramos. Igual lo miramos. Pero referencia. Y rápidamente el Banco Central salió a decir que compró este mes casi 1.000 millones de dólares, que sumó reservas por casi 1.000 millones de dólares. En realidad son casi 800 millones de dólares, pero bueno, entre 800 1.000 son 200 palos. Sí. Bueno, cuestión que cuando vos ves las reservas acumuladas este año son 7.600, creo, 7.100 millones de dólares por ahí. De reservas acumuladas por el central. Si es un número que no debe haber mucho registro en lo inmediato, en el pasado inmediato. No, seguro. Debe hacer mucho tiempo que no se registraba una acumulación de reservas. Vuelvo a una pregunta que nos hacíamos en el año 2003-2004. Pongo un periodo incómodo, 2003-2004, primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Cuando muchos nos preguntábamos, ¿por qué se está acumulando tanta reserva habiendo tantas necesidades? Nos enteramos después cuál era la intención de acumular reservas ante tantas necesidades, después de que Néstor Kirchner ganara la elección de medio término y fuese una economía expansiva, con inversión pública y demás. La pregunta es, ¿por qué estamos acumulando tanta reserva? ¿Es el mismo objetivo? Después de las elecciones de medio término vamos a vivir una economía expansiva, de inversión pública. Algunos lo explican así. Pero digo, vuelven a saber. ¿es aquel modelo, el del 2003-2004? Ahí me profundizamos un poquito más en la pregunta. Así haces la repregunta. Y bueno, porque quiero saber. La primera, soy periodista, quiero periodistizar. Algunos lo dicen así. Sí, estamos fortaleciendo la posición para después salir. Para después salir a invertir. La salida, claro. A pelear, a fijar ¿Y condiciones. qué es lo que dice el Rulo de la Torre? Que esa segunda parte la quiero ver. La quiero ver, no la estoy viendo. Por eso digo, ya la salida industrial que está viendo no me está indicando eso. Que estamos pensando en esa segunda etapa de fortalecimiento económico interno. Inclusive, me spoileo a mí mismo. En algunos de estos sectores, como marcaba Daniel, que están creciendo, al interior del sector no es pareja el crecimiento también. O sea, se están dando crecimientos con más concentración. Ok. Ahora, sin expansión, en una sociedad que está, insisto, la mitad de la población trabaja en la pobreza. ¿Expansión que económica? Sin expansión, no monetaria. No, económica, sin expansión. Hoy te doy un ejemplo. Hoy querés comprar un auto 0 kilómetros, plazo de entrega, depende del modelo, puede llegar a ser hasta fin de año. Claro. O más. Sí. O más. O más. Algún caso te la patean a marzo, sí. Más, te estoy hablando, y estamos recién en julio. Sí. Plazo mínimo de entrega,
Es más, una de las razones por las cuales el Fiat Crono es el auto más vendido de la Argentina es que se fabrica en la Argentina y tiene muy buen precio. Y demás, una cosa insólita, hace mucho tiempo que Fiat no tenía el auto más vendido de la Argentina. Y hoy es el auto más vendido de la Argentina por mes por unidad. Y después sigue la Toyota Hilux, ¿no? Como el segundo auto más vendido de la Argentina, que también expresa también un modelo económico, ¿no? Porque es un auto muy ligado a la actividad agroindustrial, si se quiere, o a la industrial. También producido acá. También producido acá. Sí, tal cual. Pero ahí lo que vos marcás que es que entonces hay una retracción de la producción y que al mismo tiempo, o que hay menos, porque el patentamiento tuvo una recuperación, el patentamiento de autos este año. Ahora, es cierto que vos si me dices... Se van a vender este año unas 400.000 unidades. Por eso hay una recuperación. Hay una expectativa un número similar al año 2019 sin pandemia. Y hoy tenés una recuperación de la industria, 8 puntos por encima del 2019, que fue un muy mal año, pero sin pandemia, como vos decís. Ahora, si vos ves la industria de los últimos 3 meses... Pensá que la Argentina llegó a vender un millón de autos. Sí. Un millón de autos. Pero ahí es lo que hablamos. Y la madurez del mercado automotor, te dicen los que saben, es 700.000 autos. O sea, es lo que debería de vender la Argentina por año. Bueno, pero volvamos al esquema de 1 millón de autos. ¿Por qué se vendía 1 millón de autos, Daniel? No es muy difícil, digamos. A ver, yo no soy economista, pero me han dicho economistas que a veces la economía es tan simple como una regla de 3, digamos. ¿Por qué se vendían 1 millón de autos? Y porque había una demanda. Había demanda porque había ingresos. La demanda no era de Hilux. No, y había ingresos y los ingresos permitían adquirir bienes de capital o bienes de uso. Porque mucho se vendía en esa época del millón de autos, muchos eran utilitarios, había crecido mucho la venta de utilitarios, Rulo, no me equivoco, había un fenómeno de venta de utilitarios muy importante. Bueno, cuestión que hoy los ingresos, mira, estaba leyendo recién un informe de estos días, los ingresos, los salarios, hoy cayeron 25 puntos impacta 25% menos en la estructura de costo de las empresas. Por la caída sostenida de los últimos 5 años de los salarios, para las empresas es un costo marginal el salario. Prácticamente marginal. Sí. Aún así vos no ves ni lluvia de inversiones, porque es el círculo vicioso que muchos empresarios, no quiero decir todos, porque bueno, el Rulo conoce muchos empresarios que piensan de otra manera distinta a esta que yo estoy planteando. Pero es el círculo vicioso de muchos empresarios de creer que con trabajadores pobres mejora su situación, cuando después le quieren vender sus productos a los trabajadores pobres y no encuentran mercado. Porque no es que van a salir a competir en mercados europeos o mercados asiáticos, porque es imposible competir en tal caso por costo laboral con el mercado asiático. Entonces, deprecian el poder de compra de sus propios trabajadores, celebran esa depreciación del poder de compra de sus propios trabajadores, porque dicen, estoy gastando poco en salario. Fíjate los balances de Arcor. En el balance de Arcor, el principal precio que cambió dentro de la estructura de costos son los salarios. O sea, paga menos salarios. Por eso está ganando guita como está ganando guita Arcor. Y se está expandiendo y está comprando lácteos. Después de perder mucha plata con Macri, pues está pagando poco salario. Ahora, ¿a quién le vende Arcor? Bueno, Arcor exporta, es una empresa justamente que exporta. Pero en el mercado local, ¿a quién le vende? Si son sus propios trabajadores no le pueden comprar los productos. Sí. ¿Cómo se cambia? Este es el gran desafío, por eso yo te leía la encuesta antes. El frente de todo, el votante del frente de todo le exige al Estado que cambie ese paradigma. No se lo exige al mercado. El votante Juntos por el Cambio se lo exige al mercado, se lo deja librado al mercado. El votante frente a todo le dice al Estado, che, sos vos el que tenés que hacer esto. Vos tenés que cambiar este paradigma. Que no haya empresarios que derrumben el poder adquisitivo para captar más renta a corto plazo, porque después, ¿qué hacen? ¿A quién le venden los productos? Generan stock, salen a exportar, ¿y a quién se lo exportan? A nadie. Esperamos un subsidio del Estado para exportar. Esperamos un subsidio del Estado para exportar. Claro. Y yo lo que veo ahí en consonancia con lo que dice Rulo es que no veo que esté en marcha este cambio de paradigma. Claro. ¿No? Estímulos para que haya buen poder adquisitivo, que ese poder adquisitivo sea el motor de la economía a través del consumo, como lo fue en la época del millón de autos. El millón de autos era así.
los salarios le ganaban. Hubo una época en la Argentina, Daniel, ustedes lo van a recordar, Rulo, ¿qué tal, Edu, Fabreguetas acá? Ustedes lo van a recordar. La especulación financiera pagaba menos que el salario actualizaba, o sea, rendía más en términos especulativos trabajar que la tasa que la tasa que te pagaba el sistema financiero. 2004, 2005, 2006 creo que fueron esos años, donde la actualización salarial por la recuperación del ingreso, producto de la destrucción del ingreso de los años anteriores, era mayor a lo que te pagaba una tasa de interés. O sea, era el mejor negocio laburar que tener la guita en el banco. Pero eso también te explica por qué el tipo que acumula hoy, reduciendo salario, el día de mañana cuando no tenga mercado dice, y bueno, y ahora me dedico a especular con todo lo que acumulé antes. Y a él le cierra el negocio. Y si te lo muestra sobre la mesa y dice, hice eso, a ver, decime en qué estuvo mal lo que claro, la renta extraordinaria que obtengo ahora la tenés, después la rendí, la hace rendir. No, por eso no se puede esperar de los empresarios la solución. Es un modelo perverso, en todo sentido. Por eso. Hagamos, Rulo querido. Vamos a repasar un poquito lo que está planteándose como una recuperación industrial, de acuerdo a los datos, cifras que de este primer semestre vienen dando, ya terminó, ¿no? Pero es me refiero al primer semestre del año. Vienen dando los distintos indicadores de la Unión Industrial, del INDEC, los que anticipa el Ministerio de Desarrollo Productivo, que en general se está dando un buen nivel de recuperación industrial. Obviamente, con respecto al año pasado, los números son fuertes, porque estamos hablando de un primer semestre del año pasado, donde por lo menos hubo 2 meses de parálisis casi absoluta en la industria, pero de todas formas, con respecto al año anterior, a 2019, donde la parálisis era producto de estas políticas como la que describe Rubinstein, y la pandemia macrista, digamos, ya estábamos en crisis, pero con respecto a esas cifras, ya estamos un nivel superior. Decíamos más temprano, esta recuperación está asentada fundamentalmente en algunos rubros muy fuertes, que tienen mucho peso en el cálculo, en el indicador, que son, por ejemplo, la industria automotriz, construcción, en menor medida sectores extractivos como petróleo, pero hacen una composición que, acompañados por otros sectores que también están creciendo, aunque a una tasa menor, son los que están dando, en principio, un resultado estadístico que marca una recuperación industrial importante. Vamos a los detalles, porque esto es importante, porque me parece que es lo que está describiendo hacia qué modelo de país estamos marchando un poquitito más allá de la puerta de salida de la pandemia. Se está dando un fenómeno en general de bastante mayor concentración que la que teníamos antes de la pandemia, ni que hablar antes del aluvión macrista, pero lo que se está dando es que la pandemia consolidó ese modelo de concentración económica. Industrias grandes cada vez más grandes y pequeñas que van quedando marginadas, o si se recuperan no salen de ese lugar de pequeña industria o pequeña participación muy dependiente de las grandes empresas. Esto en otros sectores donde no hay un crecimiento generalizado, por ejemplo alimentación, o algunos otros rubros también de consumo masivo, donde las cifras estadísticas no están dando un aumento, una recuperación importante. Lo que sí se está dando internamente es que han crecido en ventas las grandes empresas y caen otras, con lo cual ahí también, sin tener un crecimiento global, lo que se está dando es un proceso de concentración fuertemente regresivo, en el sentido de que cada vez está más concentrado el sector. ¿Por qué pasa esto? Porque hay algunas políticas que han tratado de ir acompañando este proceso de recuperación económica con algún grado de cuidado por las condiciones que están teniendo. Por ejemplo, con el tema de importaciones, cómo se está dando el fenómeno, que el otro día lo discutíamos con Guillermo Moreno un poquito este tema, ¿no? Pero acá me parece que hay una explicación de qué es lo que está pasando con el tema. ¿Hay restricciones para importar? Sí, por supuesto que hay restricciones para importar. El tipo de restricciones que está habiendo, ¿cuál es? Por ejemplo, automotrices. Para importar, ya sea autoterminados o autopartes, la misma empresa tiene que exportar, asegurarme un plan de exportación donde dice, bueno, yo estoy planificando estas exportaciones, tengo tanto exportado y pienso aumentar las exportaciones.
ahí se le autoriza a importar. Si no, no. No quiere decir que estemos 1 a 1 totalmente, porque el balance comercial de las automotrices sigue siendo negativo. Es más lo que se importa que lo que se exporta, en cifras totales. Pero se busca que se vaya equiparando esto. De hecho, ha ocurrido algo en las últimas semanas bastante interesante, es que hubo una adhesión general de las terminales automotrices a este programa, menos una sola, que fue Renault. Renault planteó, inclusive denunció que no le dejaban importar, y como no iba a poder importar insumos, iba a tener que bajar su producción. Directamente culpó al gobierno de una caída en la producción. Dice, bueno, empezamos a suspender gente, que viste como hacen siempre. Sí. Agarran bien de rehén, siempre tienen a los laburantes. Esto fue prácticamente desmentido por todo el resto de las terminales, que dijeron, nosotros estamos trabajando bien, porque tuvimos que asumir el compromiso de exportar más, con lo cual significa pelearte con la casa matriz, con las otras filiales, y yo para decir, muchachos, yo tengo que exportar. Y si le saco algún mercado a usted, le pego un codazo, y si tengo que intercambiar con uno y venderte a vos algo para yo poder comprar, también lo voy a hacer. Bueno, esto evidentemente la filial local de Renault no lo hizo, y salió a cuestionar la política del gobierno públicamente. Otros sectores, línea blanca también, hay un régimen de que el que no produce no puede importar, por lo menos productos terminados. En electrodomésticos pasa algo similar. Se intentó también con el tema de calzado deportivo, es decir, zapatillas, pero me parece que en todos estos sectores hay un menor nivel de control, y hay algún grado de filtraciones que está haciendo que no sea tan efectivo como si es en el sector automotor, el tema de este tipo de control. Porque acá también se acompaña el tipo de las políticas que haces y la eficiencia en el poder exigir el cumplimiento, digamos, de estas medidas. ¿Por qué me detengo en este detalle? Porque evidentemente, bueno, el otro elemento importante es que se da una importante recuperación en sectores que son muy específicos en cuanto a la clientela o el comprador, que como decíamos más temprano, autos 0 kilómetros, y además autos 0 kilómetros de alta gama, como puede ser la camioneta. Sí. Hilux para el caso de Toyota, pero las otras también tienen como principal producto de venta, la mayoría son las 4x4. La Amarok, la Ford Ranger. Claro, tanto Ford como Volkswagen tienen un producto, de su producto estrella en este momento es la camioneta 4x4. Entonces, ahí está claro que no es un consumo masivo el que está demandando, sino que es un consumo bastante específico y de alto nivel. Tema de otros rubros, que sea construcción, tampoco tenemos una construcción, todo el mundo se dedicó a hacer una piecita más en el fondo de la casa, o a comprar un terreno para construir, sino que es una construcción muy concentrada la que se está dando y la que está empezando a mover el mercado con relación a un momento donde estaba muy parado el mercado. También ahí está muy concentrado el tema, y en general está pasando esto. Con productos masivos tampoco se está dando el fenómeno de una recuperación global, y ahí está claramente reflejado que el tema del ingreso de la población está bastante deteriorado, los salarios están bajos, y el tema de los sectores no asalariados ni que hablar, que además cada vez son más. Sí. Los que tienen ingresos no asalariados, ¿no? Dependiendo del nivel de actividad o lo que puedan rajuñar, digamos, para decirlo de una forma más vulgar. Entonces, esto está dando que la estructura de salida de la crisis no esté tan orientada por la política del gobierno, sino que está orientada por este fenómeno de cuáles son los segmentos que se recuperan primero, o los que conservaron mejor su lugar en la distribución. Y una distribución de ingresos que sigue siendo muy desigual, y, repito, con un agravante, todavía se desigualó más, es más concentrada esta distribución. El fenómeno de la industria está reflejando eso. Por eso es importante el tema de empezar a plantearse la importancia que tiene el tema de tener políticas industriales y políticas orientadas a este tema. Que la industria es proveedora de puestos de trabajo y sigue siendo la más importante del país, sí. Que el desarrollo industrial también significa que esto
regionalmente se reparta mejor en el país, también. Ahora, esto depende mucho del tipo de modelo de crecimiento industrial que te des. Me parece que esto debería ser un tema de discusión muy potente, muy fuerte, muy presente en las mesas políticas para decir, bueno, muchachos, acá estamos definiendo también la distribución del ingreso. Ahí voy con algo que charlábamos esta mañana. Me parece que acá se define en una forma mucho más contundente la distribución de ingresos con este tipo de cosas que con políticas sociales o planes sociales. Acá está la respuesta. Acá me parece que hay te tiro una que por ahí no es como demasiado, pero hay un estimado de cuál es la masa laboral de industria específicamente en Argentina. No la tengo presente, pero sí existe eso. Existe. Digo, pues a veces por ahí el mejor argumento de convencimiento es, che, mirá, esto significa el posible empleo pleno de X millones de personas. Mira, esta semana... A veces, igual uno aplica a veces una lógica tan ramplona, ¿no? Y los economistas miran otra cosa. Me daban un dato que me daban de referencia, ¿no? Y no es para poner en la disputa agro o industria, pero en tema laboral sí. Me decían, para hacer soja, 150 hectáreas de soja, te pueden ocupar una persona. Claro. Para hacer industria, vos le das una hectárea en un parque industrial a una empresa y con esa hectárea te da 150 puestos de trabajo. Claro. Es decir, una hectárea, 150 puestos de trabajo, en otro caso son 150 hectáreas. La pregunta de Eduardo me parece que va hacia otro lugar, de alguna manera es una economía de servicios con salarios bajos o una economía más vinculada a la industria sí, también, con salarios altos. Sí, sí. Eso puede estar cuestionado de alguna manera, porque hay servicios que están muy bien pagos, ¿no? Claro, pero justamente... o puede ser un programador, por caso. Exactamente, pero son muy específicos. Son muy específicos, digamos. Vamos al modelo chileno, digamos. La economía chilena, ellos se especializaron en los últimos 30 años en la venta minorista, lo que se llama el retail, ¿no? Y han logrado formar multinacionales en ese sentido. Estamos hablando de, no sé, empresas como Jumbo, como Easy, para dar un nombre, ¿no? Sí. Y demás. Y genera empleo también eso, porque genera empleo. Eso, los lugares esos generan decenas y centenas de empleo. El tema que generan un empleo que, comparado con el empleo industrial, de la metalmecánica, de la industria automotriz, de la farmacéutica, del petróleo, para dar un ejemplo, son salarios muy bajos con respecto a eso, digamos. No es lo mismo lo que cobra, llamémoslo, un cajero o una cajera de supermercado o en Easy, de lo que cobra un trabajador industrial en una empresa metalmecánica o una empresa automotriz, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo, no sé si estas estadísticas están actualizadas, pero yo me acuerdo hace un tiempo que decían que los 3 principales empleadores argentinos, es decir, las empresas o unidades económicas con más cantidad de empleados en argentinos, eran Coto, el Correo y Techín, pero Techín agarrando todo el emporio de Techín, que eran como 20 empresas o más. Digamos que también habla habla de esto, ¿no? Servicios, comercio, el tema de público, y cuando era público el correo, o desde que volvió a ser público, y el tema de grupos económicos muy concentrados.